Estimados hermanos y amigos, mi saludo fraterno para cada uno de ustedes y las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Continuamos el día de hoy con la serie de reflexiones sobre el tema La Iglesia que Dios bendice, hoy en su tercera parte. La Iglesia que Dios bendice cumple el perfil que vamos estructurando en esta serie de reflexiones. Hemos dicho que la iglesia que Dios bendice es aquella que encarna la vida de Jesús, es aquella que ora sin cesar, es aquella que vive en obediencia a la palabra de Dios, es aquella que vive en la hermosura de la santidad. La interpretación bíblica, tanto como la homilética, nos permiten sistematizar algunas enseñanzas con el propósito de llegar a la estructuración de un tema y proponerlo para la edificación de los creyentes, para que Dios bendiga a la iglesia. Hoy continuamos con el desarrollo del tema propuesto, la iglesia que Dios bendice, y llegamos al quinto principio. Veamos cuál es. La iglesia que Dios bendice es aquella que aplica los principios de mayordomía integral. Entiendas el significado de mayordomía como el cuidado o administración que debemos ejercer en nuestra casa, en nuestro ministerio, en el ejercicio de nuestras capacidades naturales y aprendidas, y también en el manejo adecuado de nuestra economía. Eso es mayordomía conforme a la interpretación bíblica. La mayordomía apela a la integralidad de nuestra persona. ¿Pero qué es integralidad? La mayordomía integral apela a la integralidad del ser humano y cristiano. Venimos diciendo. Voy a leer un texto bíblico en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El texto escriturario indica una administración de los principios y virtudes que cultivamos los cristianos. Indica también el crecimiento cognitivo y las capacidades de orientación y enseñanza. Indica también el cuidado y aplicación de los dones para el ejercicio de nuestro liderazgo. Insiste en estar ocupados en el permanente crecimiento como personas para finalmente decir que la mayordomía será factor contribuyente para nuestra salvación y de todos los que así se conduzcan por enseñanza nuestra. La mayordomía integral, segundo, insta a la práctica de las capacidades especiales, dones y talentos. Efesios 4, 11, 16 así lo expresan. Las capacidades especiales se refieren a las cualidades con las que nacemos y otras que aprendemos. Ambas hay que entrenarlas y consolidarlas. Por cierto, los dones que el Espíritu de Dios nos entrega tienen un propósito fundamental: cumplir fielmente el ministerio al cual hemos sido llamados para edificación de todos los que nos rodeen. Veamos lo que dice el texto. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El texto bíblico es lo suficientemente objetivo, claro, preciso sobre el valor y utilidad de los dones y capacidades y de la buena administración que ejerzamos con el propósito de edificar a los creyentes a lograr la estatura de Cristo. La mayordomía integral, tercero, requiere el buen uso del tiempo. Efesios 5:16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, administrando bien el tiempo, porque los días son malos. La tendencia de nuestros tiempos para lograr un objetivo o realizar una tarea es el menor esfuerzo, en el menor tiempo posible, con resultados mediocres o sencillamente inútiles. También hay quienes desperdician el tiempo suficiente que tienen y si son cristianos prefieren la distracción que la adoración al Señor. Lo dicho parece no ser malo, sin embargo, siendo honestos, deja mucho que desear a la luz de la Escritura y de los textos previamente comentados, en los cuales destaca un término: ocúpate. La administración del tiempo es de importancia en la mayordomía integral del creyente, del ser humano. La mayordomía integral, cuarto, requiere fidelidad en la administración de los recursos financieros. El plan financiero de Dios para su iglesia es 100% ingreso total. 90% de ese 100, gastos administrativos, personales, familiares, ofrendas, etc. 10% diezmos. Diezmos a la iglesia en la cual eres miembro. ¿Está registrado este plan específicamente en algún texto bíblico? No. Es deducción lógica de diversos pasajes escriturarios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Citaré algunos principios bíblicos sobre diezmos y ofrendas. Primero, Jesús ratificó el principio de los diezmos. Escuchen bien, no voy a comentar sobre este particular, sencillamente lo voy a enunciar. Jesús ratificó el principio de los diezmos. Mateo 23:23 nos dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Mateo está tratando de clarificar lo que va a decir con las palabras mismas de Jesús. Repito, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, o sea, la justicia, la misericordia y la fe, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de entregar los diezmos correspondientes. Segundo, veamos el principio de la generosidad. En 2 de Corintios capítulo 8, los versículos 2 al 5 dicen lo siguiente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que Dios se ha dado a las iglesias, que se ha dado a la... Repito el texto, perdonen el error. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Repito esta frase: abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor
y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo estaba motivando a las iglesias de Europa que ofrecieran una ofrenda a la iglesia que está en Jerusalén, que estaba en Jerusalén y que estaba atravesando una crisis económica enorme. Los de Macedonia, que no estaban en buenas condiciones, sencillamente pidieron que se les concediera el privilegio de ofrendar para los santos. Tercero, el principio de la honestidad. ¿Cómo administrar los recursos? Y no solo esto, dice 2 de Corintios capítulo 8, 19 al 21, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La mayordomía económica en la iglesia tiene que ser bajo una administración súper excelente. El cuarto principio tiene que ver con la alegría, la satisfacción, el gozo de hacerlo. 2 de Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El quinto principio, el de la justicia, 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. La economía en la iglesia sirve precisamente para ayudar en este aspecto del servicio social, el servicio a los que menos tienen. El sexto principio tiene que ver con la reciprocidad y la gratitud. 2 de Corintios 9, 11 al 15. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente sufre lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Reciprocidad y gratitud, sí. Las iglesias de Macedonia ofrendando para las iglesias de Jerusalén. Jerusalén siendo agradecidos por lo recibido, pero también orando intensamente por la generosidad de las iglesias de Macedonia. Ambos son bendecidos por Dios. Por razones de tiempo, vamos a concluir aquí esta tercera parte de la iglesia que Dios bendice. El próximo domingo continuaremos con la cuarta y última reflexión. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, suplicamos tu bendición para la vida de los que escuchan, para la vida de la iglesia, para la vida de los creyentes que no estando integrados a una congregación, pues escuchan esta reflexión. Bendice a quien conforme a las necesidades de su corazón. Oramos por santidad de vida. Oramos porque cada quien sea un ejecutor responsable de la mayordomía integral. Cuidado de sí mismo, cuidado de su personalidad, cuidado de sus dones y capacidades, cuidado de su economía, que sepan administrar bien los recursos financieros, porque de esa manera
serán bendecidos, muy bendecidos por ti. Y Padre Santo, te pedimos también que cada uno de los que escuchan esta reflexión abran su corazón a ti, que sean agradecidos por tu palabra y que vivan conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.